El tono de su voz se hizo más bronco. Una ráfaga de ferocidad ponía cierta desviación de astigmatismo en su mirada. Movió la greñuda cabeza a diestra y siniestra como si le punzara el cerebro la agudeza de una emoción extraordinaria. Apoyó las manos en los riñones y reanudando el ir y venir repitió. Ah, el oro, el oro. ¿Sabe cómo lo llamaban los antiguos germanos al oro? El oro rojo. El oro. ¿Se da cuenta usted? No abra la boca. Satanás. Dese cuenta, jamás, jamás ninguna sociedad secreta trató de efectuar una tal amalgama. El dinero será la soldadura y el lastre que le concederá a las ideas el peso y la violencia necesarias para arrastrar a los hombres. Nos dirigiremos en especial a las juventudes porque son más estúpidas y entusiastas. Les prometeremos el imperio del mundo y del amor. Les prometeremos todo. ¿Me comprende usted? Y les daremos uniformes vistosos, túnicas esplendentes, capacetes con plumajes de varios colores, pedrerías, grados de iniciación con nombres hermosos y jerarquías, y allá en la montaña levantaremos el templo de cartón. Eso será para imprimir una cinta. No, cuando hayamos triunfado levantaremos el templo de las 7 puertas de oro. Tendrá columnas de mármol rosado y los caminos para llegar a él estarán enarenados con granos de cobre. En torno construiremos jardines y allá irá a la humanidad a adorar a Dios vivo que hemos inventado. Pero el dinero para hacer todo eso, los millones. A medida que el astrólogo hablaba, el entusiasmo de éste se contagiaba a Erdogan. Se había olvidado de Barciud, aunque éste se encontraba frente a él. Sin poderlo evitar, evocaba una tierra de posible renovación. La humanidad viviría en perpetua fiesta de simplicidad, ramilletes de estroncio, estacionarían las noches de cascadas de estrellas rojas, un ángel de las verdosas soslayaría la cresta de una nube y bajo la botánica arcadas de los bosques se deslizarían hombres y mujeres envueltos en túnicas blancas y limpio el corazón de la inmundicia que a él lo apestaba. Cerró los ojos y el semblante de él se deslizó por su memoria, mas no despertó ningún eco porque la voz del astrólogo llenaba la cochera de esta réplica salvaje. Así que le interesa de dónde sacaremos los millones. Es fácil, organizaremos prostíbulos. El rufián melancólico será el gran patriarca prostibulario. Todos los miembros de la logia tendrán interés en las empresas. Explotaremos la usura, la mujer, el niño, el obrero, los campos y los locos. En la montaña será en el campo chileno. Colocaremos lavaderos de oro. La extracción de metales se efectuará por electricidad. Erdogan ya calculó una turbina de 500 caballos. Prepararemos el ácido nítrico reduciendo el nitrógeno de la atmósfera con el procedimiento del arco voltaico en Torbellino y tendremos hierro, cobre y aluminio mediante las fuerzas hidroeléctricas. ¿Se da cuenta? Llevaremos engañados a los obreros y a los que no quieran trabajar en las minas los mataremos a latigazos. ¿No sucede eso hoy en el Gran Chaco, en los yerbatales y en las explotaciones de caucho, café y estaño? Cercaremos nuestras posiciones de cables electrizados y compraremos con una pera de agua a todos los polizontes y comisarios del sur. El caso es empezar. Ya ha llegado el buscador de oro, encontró placeres en el campo Elíseo, eh, vagando con una prostituta llamada La Máscara. Hay que empezar, pero la comedia del Dios elegiremos un adolescente. Mejor sería crear un niño de excepcional belleza y se le educará de él por todas partes, pero con ministerio y la imaginación de la gente multiplicará su prestigio. ¿Se imagina usted lo que dirán los papanatas de Buenos Aires cuando se propague la murmuración de que allá en las montañas del Chubut, en un templo inaccesible de oro y de mármol, habita un Dios adolescente, un fantástico efebo que hace milagros? ¿Sabe que sus disparates son interesantes? Disparates. No se creyó en la existencia del plesiosauro que descubrió un inglés borracho, el único habitante del Neuquén, a quien la policía no deja usar revólver por su espantosa puntería. No creyó la gente de Buenos Aires en los poderes sobrenaturales de un charlatán brasileño que se comprometía a curar milagrosamente la parálisis de Orfila Rico. Aquel sí que era un espectáculo grotesco y sin pizca de imaginación innumerables badulaques
Lloraban a moco tendido cuando le embrollón enarboló el brazo de la enferma que todavía está tullido, lo cual prueba que los hombres de este y todas las generaciones tienen absoluta necesidad de creer en algo. Con la ayuda de algún periódico, créeme, haremos milagros. Hay varios diarios que rabian por venderse a explotar un asunto sensacional y nosotros les daremos a todos los sedientos de maravillas un Dios magnífico adornado de relatos que podemos copiar de la Biblia. Una idea se me ocurre. Anunciaremos que el mocito es el Mesías pronosticado por los judíos. Hay que pensarlo. Sacaremos fotografías de Dios de la selva. Podemos imprimir una cinta cinematográfica con el templo de cartón en el fondo del bosque, el Dios conversando con el espíritu de la tierra. Pero usted es un cínico o un loco. Erdogan lo miró malhumorado a Garzú. ¿Era posible que fuera tan imbécil e insensible a la belleza que adornaba los proyectos del astrólogo? Y pensó, esta mala bestia le envía su magnífica locura al otro. Esa es la verdad, no quedará otro remedio que matarlo. Las dos cosas, y elegiremos un término medio entre Krishnamurti y Rodolfo Valentino, pero más místico, una criatura que tenga un rostro extraño simbolizando el sufrimiento del mundo. Nuestras cintas se exhibirán en los barrios pobres, en el arrabal. ¿Se imagina usted la impresión que causará al populacho el espectáculo del Dios pálido resucitando a un muerto, el de los lavaderos de oro con un arcángel como Gabriel custodiando las barcas de metal y prostitutas deliciosamente ataviadas dispuestas a ser las esposas del primer desdichado que llegue? Van a sobrar solicitantes para ir a explotar la ciudad del rey del mundo y gozar de los placeres del amor libre. De entre esa ralea elegiremos los más incultos y allá abajo les doblaremos bien el espinazo a palos, haciéndolos trabajar 20 horas en los lavaderos. Yo lo creía a usted obrerista, cuando converse con un proletario seré rojo. Ahora converso con usted. Ya usted, le digo, mi sociedad está inspirada en aquella que a principios del siglo IX organizó un bandido persa llamado Abdallah Aben Maimun. Naturalmente, sin el aspecto industrial que yo filtro en la mía y que forzosamente garantiza su éxito. Maimun quiso fusionar a los librepensadores, aristócratas y creyentes de dos razas tan distintas como la persa y la árabe, en una secta en la que implantó diversos grados de iniciación y misterios. Mentían descaradamente a todo el mundo. A los judíos les prometía la llegada del Mesías, a los cristianos la de Paracleto, a los musulmanes la de Mahdi, de tal manera que una turba de gente en las más distintas opiniones, situación social y creencias trabajaban en pro de una obra cuyo verdadero fin era conocido por muy pocos. De esta manera, Maimun esperaba llegar a dominar por completo el mundo musulmán. Excuso decirle que los directores del movimiento eran unos cínicos estupendos que no creían absolutamente en nada. Nosotros les imitaremos, seremos bolcheviques, católicos, fascistas, ateos, militaristas, en diversos grados de iniciación. Usted es el rufián más descarado que he conocido. Si tuviera éxito, Barsud experimentaba un singular placer en insultarlo al astrólogo, y es que no quería reconocer que era inferior al otro. Además, había algo que le humillaba profundamente. Pareciera mentira, pero le indignaba pensar que Erdogan fuera amigo y gozara de la intimidad de hombre semejante. Y se decía, ¿cómo es posible que este imbécil haya llegado a ser amigo de tal hombre? Y por ese motivo sentía que en su interior no había mala razón que no contradijera las palabras del astrólogo. Lo tendremos, ya que está el cebo del oro. Los resultados de nuestra organización se verán por los balances que arrojen los negocios que emprendamos. Los prostíbulos serán una fuente de dinero. Erdogan ha ideado un aparato que permitirá controlar diariamente el número de visitas que reciba cada pupila. Esto sin contar con las donaciones, una nueva industria que pensamos explotar, la rosa de cobre que ha inventado Erdogan. Ahora usted se puede explicar por qué lo hemos secuestrado. ¿Qué hacemos con la explicación si estoy preso? En aquel instante, Erdogan se observó a sí mismo de lo singular que resultaba el hecho de que Barsud en ningún momento le amenazara al astrólogo con represalias por el momento en que se encontrara libre, lo que le hizo decirse, hay que andar con cuidado con este Judas, es capaz de vendernos no por su plata, sino por su envidia. El astrólogo continuó,
Su dinero nos servirá para instalar un lenocinio, organizar el pequeño contingente y comprar herramientas, instalación de radiotelegrafía y otros elementos para el lavadero de oro. ¿Y usted no admite que puede equivocarse? Sí, ya lo he pensado, pero procedo como si estuviera en lo cierto. Además, una sociedad secreta es como una enorme caldera. El vapor que produce puede mover una grúa como un ventilador. Si usted no admite que puede equivocarse, sí, ya lo he pensado, pero procedo como si estuviera en lo cierto. Además, una sociedad secreta es como una enorme caldera, el vapor que produce para mover una grúa como un ventilador. ¿Y usted qué es lo que quiere mover? Una montaña de carne inerte. Nosotros, los pocos queremos, necesitamos los espléndidos poderes de la tierra. Dichosos de nosotros si con nuestras atrocidades podemos aterrorizar a los débiles e inflamar a los fuertes. Y para ello es necesario crearse la fuerza, revolucionar las conciencias, exaltar la barbarie, ese agente de fuerza misteriosa y enorme que suscitará todo eso será la sociedad. Instauraremos los actos de fe, quemaremos vivos en las plazas a los que no crean en Dios. ¿Cómo es posible que la gente no se haya dado cuenta de la extraordinaria belleza que hay en ese acto, en el de quemar vivo a un hombre? Y por no creer en Dios, ¿se da cuenta usted? Por no creer en Dios. Es necesario, compréndame, es absolutamente necesario que una religión sombría y enorme vuelva a inflamar el corazón de la humanidad, que todos caigan de rodillas al paso de un santo y que la oración del más ínfimo sacerdote encienda un milagro en el cielo de la tarde. Ah, si usted supiera cuántas veces lo he pensado y lo que me alienta es saber que la civilización y la miseria del siglo han desequilibrado a muchos hombres. Estos locoides que no encuentran rumbos en la sociedad son fuerzas perdidas. Es el más ignominioso café de barrio. Entre dos simples y un cínico va a encontrar usted tres genios. Estos genios no trabajan, no hacen nada. Convengo con usted en que son genios. En que de hojalata, pero esa hojalata es una energía que bien utilizada puede ser la base de un movimiento nuevo y poderoso, y este es el elemento que yo quiero emplear. ¿Manager de locos? Esa es la frase. Quiero ser manager de locos, de los innumerables genios apócrifos, de los desequilibrados que no tienen entrada en los centros espiritistas y bolcheviques, estos imbéciles. Y yo se lo digo porque tengo experiencia, bien engañados, lo suficiente recalentados, son capaces de ejecutar actos que le pondrían a usted la piel de gallina. Literatos de mostrador, inventores de barrio, profetas de parroquia, políticos de café y filósofos de centros recreativos serán la carne de cañón de nuestra sociedad. Erdogan sonreía. Luego, sin mirar encadenado, dijo, usted no conoce la inaguantable insolencia de los fronterizos del genio. Sí, mientras no se los comprende. ¿No es verdad, Barcius? No me interesa. Es que usted debe interesarle porque va a ser de los nuestros. Yo opino esto, si a un fronterizo se le discute que no es un genio, toda la insolencia y la grosería de este incomprendido se levanta injuriosa ante usted, pero elogie sistemáticamente a un monstruo del amor propio y ese mismo sujeto que lo hubiera asesinado a la menor contradicción se convierte en su lacayo. Lo que debe saber es suministrarles una mentira suficientemente dosificada. Inventor o poeta será su criado. ¿Usted también se cree genio? Estalló iracundo Barsud. Yo también me creo genio, claro que lo creo, pero 5 minutos y una sola vez al día, aunque poco me interesa hacerlo o no. Las frases importan poco a los predestinados a realizar. Son los fronterizos, el genio, los que engordan con palabras inútiles. Yo me he planteado este problema que nada tiene que ver con mis condiciones intelectuales. Puede hacerse felices a los hombres y empiezo por acercarme a los desgraciados, darles por objetivo de sus actividades una mentira que los haga felices inflando su vanidad. Y estos pobres diablos que abandonados a sí mismos no hubieran pasado de incomprendidos serán el precioso material con que produciremos la potencia, el vapor. Usted se va por las ramas. Yo le pregunto, ¿qué fin personal persigue usted al querer organizar la sociedad? Su pregunta es estúpida. ¿Para qué inventó Einstein su teoría? Bien puede
el mundo pasarse sin la teoría de Einstein. Si soy un instrumento de las fuerzas superiores en las que no creo una palabra, yo no sé nada, el mundo es misterioso. Posiblemente yo no sea nada más que el sirviente, el criado que prepara una hermosa casa en la que ha de venir a morir el elegido, el santo. Barzú sonrió imperceptiblemente. Aquel hombre, hablando del elegido, con su oreja arrepollada, su melena hirsuta y delantal de carpintero, le causaba una impresión irónica indefinible. ¿Hasta qué punto fingía aquel bribón? Y lo curioso es que no podía irritarse contra él. Lo dominaba del hombre una sensación imprecisa. Lo que le decía no era inesperado, sino que hasta parecía haber escuchado aquellas frases con el mismo tono de voz en otra circunstancia distante, como perdida en el gris paisaje de un sueño. La voz del astrólogo se hizo menos imperiosa. Créame, siempre ocurre así en los tiempos de inquietud y desorientación. Algunos pocos se anticipan con un presentimiento que algo formidable debe ocurrir. Esos intuitivos, yo formo parte de ese gremio de expectantes, se creen en el deber de excitar la conciencia de la sociedad, de hacer algo, aunque ese algo sea disparates. Mi algo, en esta circunstancia, es la sociedad secreta. ¡Gran Dios! ¿Sabe acaso el hombre la consecuencia de sus actos? Cuando pienso que voy a poner en movimiento un mundo de títeres, títeres que se multiplicarán, me estremezco, hasta llego a pensar que lo que puede ocurrir es tan ajeno a mi voluntad como lo sería la voluntad del dueño de una usina, las bestialidades que ejecutará en el tablero un electricista que se hubiera vuelto repentinamente loco, y a pesar de ellos siento la imperiosa necesidad de poner en marcha esto, de reunir en un solo manojo la disforme potencia de 100 psicologías distintas, de armonizarlas mediante el egoísmo, la vanidad, los deseos y las ilusiones, teniendo como base la mentira y como realidad el oro rojo. Usted está en lo cierto, usted va a triunfar. Bueno, que es hora ahora lo que espera de mí, replicó Barciud. Ya le dije antes que nos firme el cheque por 17.000 pesos. A usted le quedarán 3.000. Con eso puede irse al diablo. El resto se lo pagaremos en cuotas mensuales con lo que rindan los prostíbulos y los lavaderos. Y saldré de aquí en cuanto cobremos el cheque. ¿Y cómo prueba usted que esas son sus verdades? Ciertas cosas no se prueban, pero ya que usted me pide una prueba, le diré, si usted se niega a firmarme el cheque, lo haré torturar por el hombre que vio a la partera y después que me haya firmado el cheque, lo mataré. Barzú levantó sus ojos descoloridos y ahora su rostro con barba de 3 días parecía envuelto en una neblina de cobre. Matarlo, la palabra no le causó ninguna impresión. En ese momento carecía de sentido para él. Además, la vida le importaba tan poco. Hacía mucho tiempo que aguardaba una catástrofe. Esta se había producido y en vez de sentirse acosado por el terror, encontraba en el interior de sí mismo una indiferencia cínica que se encogía de hombros ante cualquier destino. El astrólogo continuó. Más no quisiera llegar a eso. Lo que yo quisiera es contar con su ayuda personal, que usted se interesara en nuestros proyectos. Créame, nosotros estamos viviendo en una época terrible. Aquel que encuentre la mentira que necesita, la multitud será el rey del mundo. Todos los hombres viven angustiados. El catolicismo no satisface a nadie. El budismo no se presta para nuestro temperamento estragado por el deseo de gozar. Quizás hablemos de Lucifer y de la estrella de la tarde. Usted le agregará a nuestro sueño toda la poesía que ellos necesitan y nos dirigiremos a los jóvenes. Ah, es usted muy grande, esto, muy grande. El astrólogo se dejó caer sobre el cajón. Estaba extenuado. Se enjugó el sudor de la frente con un pañuelo a cuadros como el de los labriegos y los tres permanecieron un instante en silencio. De pronto Barcius dijo, sí, tiene razón. Esto es muy grande. Suélteme. ¿Querés firmar el cheque? Había pensado que todas las palabras del astrólogo eran mentiras y aquello casi le perdió. El astrólogo se levantó caviloso. Perdón, yo le pondré a usted en libertad después que haya cobrado el cheque. Hoy es miércoles, mañana a mediodía puede estar usted en libertad, pero nuestra casa solo la podrá abandonar dentro de 2 meses. Dijo esto porque reparó que el otro no creía en sus proyectos. ¿Para esta tarde no necesita algo? No. Bueno, hasta luego. Pero, ¿se va así? Quédese. No, estoy cansado. Necesito dormir un rato. Esta noche vendré y charlaremos otro poco.
¿Quiere cigarrillos? Bueno, salieron de la caballeriza. Barzú se recostó en su lecho de pasto seco y encendiendo un cigarrillo lanzó algunas bocanadas de humo que en la oblicua de una aguja de sol destrenzaban sus maravillosos caracoles de azul acero. Ahora que estaba solo, su pensamiento ordenaba cordialmente y hasta dijo, ¿por qué no ayudarlo a ese? El proyecto que tiene de la colonia es interesante y ahora me explico por qué ese bestia de Erdogan le tiene tanta admiración. Cierto es que me habré quedado en la calle. Quizás sí, quizás no. Más de una forma o de otra había que terminar y entrecerró los ojos para meditar en el futuro. El astrólogo, con la galera echada sobre los ojos, se volvió a Erdogan y dijo, Barzud cree que nos ha engañado. Mañana, después de cobrar el cheque, tendremos que ejecutarlo. No, tendrá que ejecutarlo. No tengo inconveniente, pero ¿qué le vamos a hacer? En libertad, ese envidioso nos denunciaría inmediatamente, y él cree que estamos locos, y efectivamente lo estaríamos si lo dejáramos con vida. Se detuvieron junto a la casa, arriba unas nubes achocolatadas avanzaban rápidamente en el celeste, eh, su destello de nieve. ¿Quién lo va a asesinar? El hombre que vio la parchera. ¿Sabe que no es muy agradable morir con el verano en puerta? Así nomás es. ¿Y el cheque? ¿Lo cobrará usted? ¿No tiene usted miedo que me escape? No, por el momento no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Usted más que nadie necesita que la sociedad resulte para desaburrirse. Si usted es mi cómplice es precisamente por eso, por aburrimiento, por angustia. Puede ser. Mañana, ¿a qué hora nos veremos? A las 9 en la estación. Yo le llevaré el cheque. A propósito, ¿tiene cédula de identidad? Sí, entonces no hay nada que temer. Ah, una cosa, le recomiendo que hable poco en la reunión y fríamente. ¿Están todos? Sí. ¿También el buscador de oro? Sí. Apartando los ramojos que le castigaban los rostros, avanzaron hacia la glorieta. Era un kiosco fabricado con alfajías y en los rombos de madera prendían sus tallos verdes los crecimientos de una madreselva cargada de campánulas violetas y blancas. La farsa. Al entrar, el círculo de hombres se puso de pie. Macerdo Sainz se detuvo estupefacto al observar entre los reunidos un oficial del ejército con el uniforme de mayor. Estaban allí el buscador de oro, Abner, un desconocido, y el mayor, los dos primeros de codos en la mesa, Abner releyendo unos papeles en blanco y el buscador de oro con un mapa frente a él. Un pedrusco precintado impedía que el viento se llevara el dibujo. El rufián estrechó la mano de Rozaine y éste se sentó a su lado, poniéndose a observar el mayor que bruscamente había despertado toda su curiosidad. Realmente el astrólogo era maestro en sorpresas. Sin embargo, el desconocido le produjo mala impresión. Era un hombre de elevada estatura, lívido y ojos renegridos. Había en él algo de repugnante y era el labio inferior replegado en un continuo mohín de desprecio, la nariz larga y arqueada, arrugada sobre el ceño por tres muescas transversales. Un sedoso bigote caía sobre sus labios rojos y su mirada apenas se fijó en Erdogan, pues ni bien fue presentado, a él se dejó caer en una hamaca, permaneciendo así con la cabeza apoyada en un respaldar, la espada entre las rodillas y un alón de cabello pegado a su frente plana. Y durante unos minutos todos permanecieron en silencio, observándose con evidente malestar. El astrólogo, sentado a un costado de la entrada de la glorieta, encendió un cigarrillo observando oblicuamente a los jefes. Así se les llamó en una reunión posterior. De pronto levantó la cabeza mirando a los otros 5 hombres que estaban frente a la cabecera de la mesa y dijo, no creo necesario que volvamos a repetir lo que todos conocemos y hemos convenido en reuniones particulares, es decir, la organización es una sociedad secreta cuyo sostenimiento se efectuará mediante comercios morales e inmorales. En esto estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Qué le parece a usted? A mí me gusta la geometría, que llamemos células a los distintos jefes radiales de la sociedad. Así se llaman en Rusia, dijo el mayor. Los componentes de cada célula no podrán conocer a los miembros de otra. ¿Cómo? Los jefes no se conocerán entre sí. Lo que no se conocerán, insisto, no son los jefes, sino los socios. El buscador de oro interrumpió. Así no va a ser posible hacer nada. ¿Qué es lo que diga a los miembros de las distintas células?
Pero si la sociedad somos nosotros seis. No, señor, la sociedad soy yo, objetó el astrólogo. Hablando seriamente, les diré que la sociedad son todos, siempre con restricciones por lo que me atañe, intervino el mayor. Creo que la discusión no tiene objeto, porque, según tengo entendido, existirá un escalafón perfectamente establecido. Cada censo pondrá al miembro de célula en contacto con un jefe nuevo. Habrá tantos ascensos así como jefes de células. ¿A cuánto asciende por el momento las células? Son 4. Yo estaré encargado de todo, continuó el astrólogo. Usted, Erdosain, jefe de industrias, el buscador de oro, un joven que estaba en el ángulo de la mesa, inclinó la cabeza. Tendrá a su cargo las colonias y minas. El mayor ramificará nuestra sociedad en el ejército y Abner será el jefe de los prostíbulos. Abner se levantó exclamando, perdón, yo no seré jefe de nada. Estoy aquí como podría estar en cualquier parte. Lo único que hago en obsequio de ustedes es darles un presupuesto y nada más. Si les molesto me puedo retirar. No, quédese, rectificó el astrólogo. El rufián melancólico volvió a sentarse y a trazar garabatos con un lápiz. En el papel, Erdosain admiró su insolencia, pero fuera de toda duda, allí el que centralizaba la atención y curiosidad de todos era el mayor, con el prestigio de su uniforme y lo extraño de su sociedad. El buscador de oro se volvió hacia él. ¿Cómo es eso? ¿Usted tiene esperanza de filtrar nuestra sociedad en el ejército? Todos se habían incorporado en los sillones. Era aquellos la sorpresa de la reunión, el golpe de efecto preparado en silencio. Indudablemente, el astrólogo tenía toda la pasta de un jefe. Lo lamentable era que siempre guardara el secreto de sus procedimientos, pero Erdosain se sentía orgulloso de compartir una complicidad con él. Ahora todos se habían incorporado en sus asientos para escuchar al mayor. Este observó al astrólogo y luego dijo, señores, yo les hablaré con palabras bien pesadas. Si no, no estaría aquí. Ocurre lo siguiente, nuestro ejército está minado de oficiales descontentos. No vale la pena enumerar los motivos, ni a ustedes les interesarán. La idea de dictadura y los acontecimientos políticos militares de estos últimos tiempos, me refiero a España y a Chile, han hecho pensar en muchos de mis camaradas que nuestro país podría ser también terreno próspero para una dictadura. El asombro más extraordinario abría la boca de todos. Aquello era lo inesperado. El buscador de oro replicó, ¿pero usted cree que el ejército argentino, digo, los oficiales, aceptarán nuestras ideas? Claro que las aceptarán, siempre que ustedes sepan ordenarlas. Desde ya puedo anticiparles que son más numerosas de lo que ustedes crean los oficiales desengañados en las teorías democráticas, incluso el Parlamento. No me interrumpa, señor, el 90% de los diputados de nuestro país son inferiores en cultura a un teniente primero de nuestro ejército. Un político que ha sido acusado de haber intervenido en el asesinato de un gobernador ha dicho con mucho acierto, para gobernar un pueblo no se necesitan más aptitudes que la de un capataz de estancia. Y ese hombre ha dicho la verdad refiriéndose a nuestra América. El astrólogo se restregaba las manos con evidente satisfacción. El mayor continuó, fija las miradas de todos en él. El ejército es un estado superior dentro de una sociedad inferior, ya que nosotros somos la fuerza específica del país y sin embargo estamos sometidos a las resoluciones del gobierno. ¿Y el gobierno quién lo constituye? El poder legislativo y el ejecutivo, es decir, hombres elegidos por partidos políticos informes. ¿Y qué representantes, señores? Ustedes saben mejor que yo que para ser diputado hay que haber tenido una carrera de mentiras, comenzando como vago de comité, transando y haciendo vida común con perdularios de todas las calañas, en fin, una vida al margen del código y de la verdad. No sé si esto ocurre en países más civilizados que los nuestros, pero aquí es así. En nuestra Cámara de Diputados y de Senadores hay sujetos acusados de usura y homicidio, bandidos vendidos a empresas extranjeras, individuos de una ignorancia tan crasa que el parlamentarismo resulta aquí la comedia más grotesca que haya podido envilecer un país.
Las elecciones presidenciales se hacen con capitales norteamericanos, previa promesa de otorgar concesiones a una empresa interesada en explotar nuestras riquezas nacionales. No exagero cuando digo que la lucha de los partidos políticos en nuestra patria no es nada más que una riña entre comerciantes que quieren vender el país al mejor postor. Todos miraban estupefactos al mayor a través de los rombos y campánulas. Veíase al celeste cielo de la mañana, pero nadie reparaba en ello. Erdogan contaba más tarde que ninguno de los concurrentes a la reunión del miércoles había previsto una escena de tan alto interés. El mayor pasó un pañuelo por sus labios y continuó. Me alegro de que mis palabras interesan. Hay muchos jóvenes oficiales que piensan como yo. Hasta contamos con algunos generales nuevos. Lo que conviene, y no se asombren de lo que le voy a decir, es darle a la sociedad un aspecto completamente comunista. Le digo esto porque aquí no existe el comunismo y no se puede llamar comunistas a ese bloque de carpinteros que desbarran sobre sociología en una cuadra donde nadie se quita el sombrero. Deseo explicarles con nitidez mis pensamientos. Toda sociedad secreta es un cáncer en la colectividad. Sus funciones misteriosas desequilibran el funcionamiento de la misma. Pues bien, nosotros, los jefes de células, les daremos a estas un carácter completamente bolchevique. Fue la primera vez que esa palabra se pronunció allí, e involuntariamente todos se miraron. Este aspecto atraerá numerosos desorbitados y en consecuencia la multiplicación de las células. Crearemos así un ficticio cuerpo revolucionario, cultivaremos en especial los atentados terroristas. Un atentado que tiene mediano éxito despierta todas las conciencias oscuras y feroces de la sociedad. Si en el intervalo de un año repetimos los atentados acompañándolos de proclamas antisociales que inciten al proletariado a la creación de los soviets, ¿saben ustedes lo que habremos conseguido? Algo admirable y sencillo, crear en el país la inquietud revolucionaria. La inquietud revolucionaria, yo la definiría como un desasosiego colectivo que no se atreve a manifestar sus deseos. Todos se sienten alterados, endurecidos, los periódicos fomentan la tormenta y la policía le ayuda a deteniendo a inocentes que por los sufrimientos padecidos se convierten en revolucionarios. Todas las mañanas la gente se despierta ansiosas de novedad, esperando un atentado más feroz que el anterior y que justifique sus presunciones. Las injusticias policiales enardecen los ánimos de los que no las sufrieron. No falta un exaltado que descarga su revólver en el pecho de un polizonte. Las organizaciones obreras se resuelven y decretan huelgas, y las palabras revolución y bolcheviquismo infiltran en todas partes el espanto y la esperanza. Ahora bien, cuando numerosas bombas hayan estallado por los rincones de la ciudad y las proclamas sean leídas y la inquietud revolucionaria esté madura, entonces intervendremos nosotros los militares. El mayor apartó sus botas de un rayo de sol y continuó. Si intervendremos nosotros, los militares, diremos que en vista de la poca capacidad del gobierno para defender las instituciones de la patria, el capital y la familia, nos apoderamos del Estado, proclamando una dictadura transitoria. Todas las dictaduras son transitorias para despertar confianza. Capitalistas burgueses y en especial los gobiernos extranjeros conservadores reconocerán inmediatamente el nuevo estado de cosas. Culparemos al gobierno de los soviets de obligarnos a asumir una actitud semejante y fusilaremos a algunos pobres diablos convictos y confesos de fabricar bombas. Suprimiremos las dos cámaras y el presupuesto del país será reducido a un mínimo. La administración del Estado será puesta en manos de la administración militar. El país alcanzará así una grandeza nunca vista. Cayó el mayor y en la glorieta florida los hombres prorrumpieron en aplausos. Una paloma echó a volar. Su idea es hermosa, dijo Erdogan, pero el caso es que nosotros trabajaremos para ustedes. ¿No querían ser ustedes jefes? Sí, pero lo que recibiéramos nosotros serán las migajas del banquete. No, señor, usted confunde. Lo pensado, intervino el astrólogo. Señores, nosotros no nos hemos reunido para discutir orientaciones que no interesan ahora, sino para organizar las actividades de los jefes de célula. Si están dispuestos, vamos a empezar. Un recio mozo que hasta entonces no había permanecido callado intervino en la discusión. ¿Me permiten ustedes?
¿Cómo no? Pues entonces creo que el asunto hay que plantearlo de esta forma. ¿Quieren ustedes o no la revolución? Los detalles de organización deben ser posteriores. Eso, son posteriores. Sí, señor. El desconocido terminó por explicarse. Soy amigo del señor Hafner, soy abogado. He renunciado a los beneficios que podrían proporcionarme mi profesión por no transigir con el régimen capitalista. ¿Tengo o no derecho a opinar así? Sí, señor, lo tiene. Pues entonces aseguro que lo dicho por el mayor imprime una nueva orientación a nuestra sociedad. No objetó el buscador de oro. Puede ser la base de ella sin la conclusión de sus otros principios. Claro, sí, la discusión se iba a renovar. El astrólogo se levantó. Señores, discutirán otro día. Ahora se trata de la organización comercial, no de ideas. Por lo tanto, suprimiremos todo lo que sea parte de ello. Eso es la dictadura, exclamó el abogado. El astrólogo lo miró un momento. Luego dijo parsimoniosamente, se siente con pasta de jefe, a lo que creo. Creo que la tiene. Su deber, si usted es inteligente, es organizar lejos de nosotros otra sociedad. Así provocaremos el desmoronamiento de la actual. Aquí usted me obedece o se retira. Durante un instante los dos hombres se examinaron. El abogado se levantó, detuvo los ojos en el astrólogo, se inclinó con una sonrisa de hombre fuerte y salió. Terminó con el silencio de todo la voz del mayor que dijo al astrólogo, ha obrado usted muy bien, la disciplina es la base de todo. Le escuchamos. Rombos de sol ponían su mosaico de oro en una tierra negra de la glorieta. A lo lejos asomaba el yunque de una herrería. Innumerables pájaros echaban a rodar sus gorjeos entre las ramas. Erdosain chupaba la flor blanca de la madreselva y el buscador de oro, los codos apoyados entre las rodillas, miraba atentamente el suelo. Fumaba el rufián y Erdosain espiaba mogólico semblante del astrólogo con su guardapolvo gris abotonado hasta la garganta. Siguió a estas palabras un silencio molesto. ¿Qué buscaba ese intruso allí? Erdosain, súbitamente malhumorado, se levantó exclamando, aquí habrá toda la disciplina que ustedes quieran, pero es absurdo que estemos hablando de dictadura militar. A nosotros solo pueden interesarnos los militares plegándose a un movimiento rojo. El mayor se incorporó en su asiento y mirando a Erdosain dijo sonriendo, entonces reconoce usted que hago bien mi papel. ¿Papel? Sí, hombre, yo soy tan mayor como usted. ¿Se dan cuenta que ahora ustedes del poder del poder de la mentira? Dijo el astrólogo. Lo he disfrazado a este amigo de militar y ya ustedes mismos creían, a pesar de estar casi en el secreto, que teníamos revolución en el ejército. Entonces, este no fue nada más que un ensayo, ya que representaremos la comedia en serio algún día. Las palabras resonaron tan amenazadoras que los cuatro hombres se quedaron observando al mayor que dijo, en realidad no he pasado de sargento, pero el astrólogo interrumpió sus explicaciones diciendo, amigo Hafner, ¿tiene el presupuesto? Sí, aquí está. El astrólogo hojeó durante unos minutos los pliegos borroñados de cifras y explicó a la concurrencia, la base más sólida de la parte económica de nuestra sociedad son los prostíbulos. El astrólogo continuó, el señor me ha entregado un presupuesto que se refiere a la instalación de un prostíbulo con 10 pupilas. He aquí los gastos a efectuar. Y leyó. 10 juegos de dormitorios usados, de 2.000 pesos, alquiler de la casa mensual 400, depósito 3 meses 1.200, instalación cocina, baño y bar 2.000, coima mensual al comisario 300, coima al médico 150, coima al jefe político para la concesión 2.000, impuesto municipal mensual 50, piano eléctrico 1.500, gerenta 150, cocinero 150, total 9.000 pesos. Cada pupila abona 14 pesos por semana en concepto de gasto de comida y tiene que comprar en la casa la hierba, azúcar, querosén, velas, medias, polvo, jabón y perfumes. Fuera de estos gastos podemos contar con una entrada mínima de 2.500 pesos por mes. En 4 meses hemos recuperado el capital invertido. Con el 50% de las entradas líquidas instalaremos otros lenociños. El 25% será destinado a cubrir las deudas y la otra tercera parte se destinará al sostenimiento de las células. Se autoriza el gasto de 10.000 pesos, ¿o no? Todos inclinaron la cabeza aprobando, menos el buscador de oro que dijo,
¿Quién es el revisor de cuentas? Se elegirá terminado todo. De acuerdo. ¿Usted también, mayor? Sí. Erdosain levantó la cabeza y miró el pálido semblante del pseudo sargento, cuyos ojos aviesos se habían detenido en una mariposa blanca que movía sus alas en lo verde, y esta vez no pudo menos que decirse cómo era posible que el astrólogo moviera tales comediantes, pero el astrólogo lo interpretaba. Usted, señor Erdosain, ¿cuánto necesita para instalar el taller de galvanoplastia? 1000 pesos. Ah, ¿usted es el inventor de la rosa de cobre? Le dijo el mayor. Sí, lo felicito. Yo creo que la venta tendrá éxito. Naturalmente hay que metalizar flores en gran cantidad. Así es, yo he pensado agregar el ramo de fotografía. Salvaría los gastos del taller. Eso queda a su criterio. Además, yo cuento ya con un práctico amigo mío para la galvanoplastia. Al decir esto pensaba en la familia Spira, que bien podía ingresar en la sociedad secreta, mas el astrólogo interrumpió sus reflexiones diciendo: el buscador de oro nos va a dar noticias de la zona donde pensamos instalar nuestra colonia. Y ésta se levantó. Erdosain se asombró a considerar el físico del otro. Se había imaginado a este de acuerdo a los cánones de la cinematografía, un hombre enorme, de barbazas rubias, apestando a bebidas. No había tal cosa. El buscador de oro era un joven de su edad, la piel delgada sobre los huesos planos, del rostro y palidísima y renegridos ojos vivaces. La enorme caja torácica parecía pertenecer a un hombre 2 veces más desarrollado que él. Las piernas eran finas y arqueadas. Entre el cinto de cuero y el paño del pantalón se le veía el cabo de un revólver. Tenía la voz clara, pero en él todo revestía un continente extraño, como si el sujeto estuviera compuesto de diferentes piezas humanas correspondientes a hombres de distintos estados. Así su cara era la de un hombre de tapete acostumbrado a visquear tras de los naipes, su pecho el de un boxeador y las piernas pertenecientes a un hockey. Y él tenía un poco de ese amasijo en aquella realidad informe que trascendía de su cuerpo. Hasta los 14 años había vivido en el campo, luego mató a tiros a un ladrón y más tarde el miedo a la tuberculosis lo arrojó nuevamente a la llanura y había galopado días y noches extensiones increíbles. Erdosain simpatizó con él inmediatamente de conocerle. El buscador de oro desenvolvió unas piedras, eran trozos de cuarzo aurífero. Luego dijo: aquí tiene el certificado de análisis de la Dirección de Minas de Hidrología. Aquí tienen el certificado de análisis de la Dirección de Minas e Hidrología. Las piedras pasaron rápidamente de mano en mano. Los ojos afirmaban una voracidad extraordinaria y las yemas de los dedos rozaban con delectación el cuarzo con escamas y compactos injertos de oro. El astrólogo, brillando lentamente un cigarrillo, observaba todos los semblantes que había recibido una descarga de alma. Una tentación los tensionaba al examinar las piedras. El buscador de oro volvió a sentarse y dijo, conversando con todos: allá abajo hay mucho oro, nadie lo sabe. Es en el campo chileno. Primero estuve en Esquel. Están las máquinas tiradas de una explotación que fracasó. Después anduve en Arroyo Pescado, caminé. Allá, no sé si ustedes lo sabrán, los días no se cuentan y entré al campo chileno. Selva, puro bosque de miles de kilómetros cuadrados. Me acompañaba la máscara, una prostituta. Es que él que conocía una picada para entrar porque antes había estado con un minero al que lo asesinaron al volver. Bueno, allá abajo se mata a uno por nada. Estaba sifilítica y se me quedó en el bosque. La máscara, sí, me acuerdo. 20 años hacía que daba vueltas por esos pagos. De Puerto Madryn fue a Comodoro, después a Trelew, después a Esquel. Ella los conoció a todos los buscadores de oro. Primero fuimos a Arroyo Pescado. Es 40 leguas más al sur de Esquel, pero no había sino un poquito de polvo en las arenas. A caballo seguimos 15 días y entre monte y monte llegamos al campo chileno. Con voz clara y fija en el motivo del relator, el buscador de oro narraba su odisea en el sur. Escuchándole, Erdosain tenía la impresión de cruzar en compañía de la máscara desfiladeros gigantescos, negros y glaciales, cerrados en el confín por triángulos violetas
de más montañas. Los altiplanos desaparecían bajo el altísimo avance del bosque perpetuo de troncos rojizos y follaje de negro verde, y ellos, alucinados, seguían delante bajo el espacio profundo y liso como un desierto de cielo celeste. Con gestos lentos, indiferentes al asombro que suscitaba su relato, contaba el buscador de oro la aventura de meses. Todos le escuchaban absortos. Luego, una mañana, llegó al desfiladero negro. Era un círculo de piedra negra, basáltica, crestada, un brocal empenachado de estalagmitas oscuras donde lo celeste del espacio se hacía infinitamente triste. Pájaros errantes rozaban en su vuelo los bloques de piedra, sombreados por otros círculos de montes más altos, y en el fondo de aquel pozal un lago de agua de oro, donde refluían hilachos de cascadas destrenzados por las breñas. Nunca el buscador de oro había estado en parajes tan siniestros, aquella profundidad de agua de bronce espejeando los farallones negros lo detuvo asombrado. Los muros de piedra caían perpendicularmente, moteados de sarcomas verdosos, de largas malaquitas, y a aquel fondo de bronce su figura pálida y barbuda se reflejaba con los pies hacia el cielo. Al pronto se le ocurrió que el agua sería de oro, pero desechó la hipótesis por absurda, porque no había leído ni oído nunca nada semejante, y continuó contando. Pero al volver, encontrándome un día en Rawson, esperando en la sala de un dentista, se me ocurrió hojear una revista llamada La Semana Médica, que había en una de las mesas del vestíbulo, y aquí se produce el prodigio. Abro al azar el folleto y en la primera página que mira veo un artículo titulado El agua de oro o el oro coloidal en la terapéutica de lupus eritematoso. Me puse a leer y entonces aprendí que el oro es susceptible de quedar suspendido en el agua en partículas microscópicas y que ese fenómeno, que para mí era flamante, lo habían descubierto dos alquimistas que lo llamaban agua de oro. Lo obtenían por el procedimiento más simple que se ha de imaginar, echando un trozo candente de oro en agua de lluvia. Inmediatamente me acordé del lago cuya coloración atribuía a sustancias vegetales. Yo había estado, sin conocerlo, junto a un lago de oro coloidal que quizás cuántos siglos había tardado en formarse por el paso del agua junto a las vetas. ¿Se dan cuenta ustedes ahora lo que es mi ignorancia? Si el azar no arroja esa revista en mis manos, yo hubiera ignorado para siempre la importancia de ese descubrimiento. ¿Y volvió usted?, interrumpió el mayor, pero naturalmente, volví solo hace 8 meses de esto. Fue cuando le escribí a usted, pero ya partía de un error. Tengo que estudiar la obtención metálica del oro. Además, hay filones allá. Es cuestión de trabajar, conseguirse un traje de buzo, porque el fondo del agua es dorado y el agua en sí no tiene color. Hafner dijo, ¿sabe que es interesante lo que cuenta? Poniendo que no existiera oro, aquello es siempre más divertido que esta puerca ciudad. El mayor agregó, si se instala la colonia en el campo chileno, será necesario contar con una estación telegráfica. Erdosain replicó, sí, es así, puede armarse una estación portátil con longitud de onda de 45 a 80 metros, costaría 500 pesos y tiene un alcance de 3.000 kilómetros. Nuevamente intervino el mayor. La colonia tiene toda mi preferencia porque allí se podrá instalar la fábrica de gases asfixiantes. Usted, Erdosain, conoce algo al respecto. Sí, que el Aristol se puede fabricar electrotíquicamente, pero no he estudiado nada al respecto, aunque los gases asfixiantes y el laboratorio bacteriológico son los que deben preocuparnos en grado mayor, sobre todo el laboratorio de cultivos de microbios de la peste bubónica y el cólera asiático. Habría que conseguirse algunas bacterias tipos que la ventaja consiste en la enorme baratura de la producción. El astrólogo intervino. Creo que lo más conveniente sería dejar para más adelante la organización de la colonia. Por ahora debemos limitarnos a llevar a cabo el proyecto de Hafner. Solo cuando dispongamos de entradas organizaremos el primer contingente que partirá para la colonia. Usted, Erdosain, me había hablado de una familia. Sí, los Spila. Hafner repuso, ¿qué diablo? Me parece que no hacemos nada más que hablar macanas. Si bien es cierto que en la sociedad de ustedes no paso de ser un simple informante, me parece que ahora mismo debería resolverse algo. El astrólogo lo miró y repuso,
¿Está usted dispuesto a dar el dinero para hacer algo? No. Y entonces espere usted a que dispongamos de un capital que no puede pasar muchos días que tendremos. Y entonces ya verá. Abner se levantó y mirándolo al buscador de oro dijo, ya sabe, compañero, cuando el asunto de la colonia esté listo, me avisa y si necesita gente mejor que yo, le proporcione una gavilla de malandrines que no van a tener ningún inconveniente en dejar Buenos Aires y poniéndose el sombrero sin darle la mano a nadie y saludándolos a todos con un gesto, iba a salir cuando, recordando algo, exclamó dirigiéndose al astrólogo, si se apura a conseguir el dinero, hay un magnífico prostíbulo en venta, tiene anexo y churrasquería, y además se juega mucho. El patrón es un uruguayo y pide 15.000 pesos al contado, pero con 10.000 y los otros 5 son un año de plazo creo que se conformará. ¿Puede usted venir el viernes aquí? Sí. Bueno, véame el viernes, creo que arreglaremos el asunto. Salud. Así saludó el rufián y salió. El buscador de oro. Después que salió Abner de Erdogan, que tenía deseos de conversar con el buscador de oro, se despidió del astrólogo y el mayor. Erdogan se encontraba nuevamente inquieto. Antes de retirarse, el astrólogo le dijo en una parte, no falte mañana a las 9, hay que cobrar el cheque. Se había olvidado de aquello. De pronto, Erdogan miró en derredor como aturdido por un golpe. Necesitaba conversar con alguien, olvidarse de la negra obligación que ahora aceleraba los latidos de sus venas bajo el ardiente sol del mediodía. El buscador de oro fue simpático, por eso se acercó a él y le dijo, ¿quiere usted acompañarme? Quisiera conversar con usted de allá abajo. El otro lo observó con sus ojillos chispeantes y luego dijo, ¿cómo no? Encantado. Usted me ha sido muy simpático. Gracias. Sobre todo por lo que me ha dicho de usted el astrólogo. ¿Sabe que es formidable su proyecto de hacer la revolución social con vacilos de peste? Erdogan levantó las manos. Le humillaban casi sus elogios. ¿Era posible que alguien le diera importancia a la teoría que pensaba? El buscador de oro insistió. Eso y los gases asfixiantes es admirable. ¿Se da cuenta? Dejar un botellón de acero en un departamento de policía a la hora que está ese bandido de Santiago, envenenarlos a todos, los tiras como ratas, y lanzó una carcajada tan estertoria que 3 pájaros se desprendieron en un gran vuelo de arco de un limonero. Sí, amigo Erdogan, usted es un coloso, peste y cloro. ¿Sabe que revolucionaríamos esta ciudad? Yo me lo imagino ese día, los comerciantes saliendo como vizcachas asustadas de sus madrigueras y nosotros limpiando de inmundicia el planeta con una ametralladora. 250 tiros por minuto. Una papa. Y después cortinas de cloro o de fosgeno. Habría que publicar en los diarios sus proyectos. Créame, Erdogan interrumpió el panegírico con esta pregunta. Así que usted encontró el oro, ¿no? El oro. Supongo que no creerá en esa novela de los placeres. ¿Cómo novela? Así que el oro existe, claro que existe, pero hay que encontrarlo. Tan profunda era la decisión de Erdogan que el buscador de oro agregó, vea hermano, yo hablé con usted porque el astrólogo me dijo que podía hacerlo. Sí, pero yo creía que entre tantas mentiras esa sería una de las pocas verdades. En el fondo es verdad, el oro existe, hay que encontrarlo, nada más. Usted debería alegrarse de que todo se esté organizando para ir a buscarlo, o cree que esos animales se moverán si no fueran empujados por las mentiras extraordinarias. Ah, cuánto he pensado. En eso estriba lo grande de la teoría del astrólogo. Los hombres se sacuden solo con mentiras. Él le da a lo falso la conciencia de lo cierto. Gente que no hubieran caminado jamás para alcanzar nada, tipos deshechos por todas las desilusiones, resucitan en la virtud de sus mentiras. ¿Quiere usted acaso algo más grande? Fíjese que en la realidad ocurre lo mismo y nadie lo condena. Sí, todas las cosas son apariencias. Dese cuenta, no hay hombre que no admita las pequeñas y estúpidas mentiras que rigen el funcionamiento de nuestra sociedad. ¿Cuál es el pecado del astrólogo? Sustituir una mentira insignificante por una mentira elocuente, enorme, trascendental. El astrólogo con sus falsedades no parece un hombre extraordinario, y no lo es. Y lo es, porque no saca provecho personal de sus mentiras, y no lo es porque él no hace otra cosa que aplicar un principio viejo puesto en uso por todos. Eh, los estafadores y reorganizadores de la humanidad. Si algún día se escribe la historia de ese hombre, los que la lean y tengan un poco de sangre fría se dirán, era grande porque era para alcanzar
los que la lean y tengan un poco de sangre fría se dirán, era grande porque para alcanzar de cualquier charlatán y lo que a nosotros nos parece novelesco o inquietante no es nada más que la zozobra de los espíritus débiles y mediocres que solo creen en el éxito cuando los medios para alcanzarlo son complicados, misteriosos y no simples. Y sin embargo, usted debía saber que los grandes actos son sencillos, como la prueba del huevo de Colón. La verdad de la mentira, eso mismo. Lo que hay es que a nosotros nos falta el coraje para enormes empresas. Nos imaginamos que la administración de un Estado es más complicada que la de una modesta casa, y en los sucesos ponemos un exceso de novelería, de romanticismo idiota. Pero usted en su conciencia siente, quiero decir, la realidad le da una impresión a usted de que tendremos éxito, completamente, y créame, y seremos cuando menos los dueños del país, sino del mundo. Tenemos que serlo. Lo que proyecta el astrólogo es la salvación del alma de los hombres agotados por la mecanización de nuestra civilización. Ya no hay ideales, no hay símbolos buenos ni malos. El astrólogo vez pasada hablaba de colonias que fundaban en el antiguo mundo los vagos que no encontraban bien en su país. Nosotros haremos lo mismo, pero dándole a la sociedad un sentido de juego enérgico, luego que seduce hasta el alma de los tenderos cuando van al cinematógrafo a ver una aventura de cowboys. ¿Qué sabe usted, hermano, de los líos que pensamos armar? En último extremo, sembraremos bombas de tolueno para divertirnos un poco con el espanto de la canalla. ¿Cree que usted que eran las viejas patotas y los madeos del arrabal, hombres que no habían encontrado causas a donde lanzar su energía, y entonces la desfogaban estropeándolo todo a un cajetillo, a un turco? Vea, Comodoro, Puerto Madryn, Trelew, Esquel, Arroyo Pescado, Camo Chileno, conozco todos los caminos y todas las soledades. Claro, organizaremos un cuerpo de juventud admirable. Se había entusiasmado. ¿Usted cree que no hay oro? Me recuerda a las criaturas que en la mesa tienen los ojos grandes, más grandes que el estómago. En nuestro país todo es oro. Erdosán se sentía arrastrado por el calor del otro. El buscador de oro hablaba convulsivamente, guiñando los ojos, levantando ya una ceja y a la otra, zamarreándolo amistosamente por el brazo.